Ponte de rodillas. La voz era pastosa, pero tan afilada como una navaja. Lois Nadian Smith empuñaba una pistola calibre 22, con los ojos fijos en Cindy Bailey. Cindy, de 21 años, temblaba, desnuda, golpeada y rota en el suelo de una caravana en Gans, Oklahoma. Era el 4 de julio de 1982. Lois, su hijo Greg y otra mujer llamada Teresa Baker habían recogido a Cindy esa mañana desde un motel en Tahlequah, Oklahoma. Ahora estaba rodeada por personas que alguna vez había considerado amigas. Sus súplicas se desvanecieron en el silencio. Detrás de Lois, su hijo Gregory Smith observaba en silencio, cómplice del horror que se desarrollaba frente a él. La vida de Cindy terminó ese día. Y la asesina no era una extraña, ni una criminal endurecida. Era una madre de 45 años consumida por la venganza. Este no fue un acto aleatorio, fue personal, calculado y cruel. Lois no solo asesinó a Cindy, primero la torturó, le cortó el cabello y disfrutó de su terror. Todo por un rumor. Un rumor que decía que Cindy había delatado a Greg ante la policía por tráfico de drogas. La verdad era más difusa, pero para Lois fue una sentencia de muerte. Sorprendentemente, Greg no hizo nada para detenerla. Solo observó. Y luego testificó contra su madre, rompiendo así un retorcido lazo madre-hijo que dejó una estela de devastación. Durante casi 2 décadas, Lois luchó contra su condena en el corredor de la muerte, alegando que la muerte de Cindy fue un accidente provocado por el alcohol. Pero las pruebas y el testimonio de su propio hijo contaban otra historia. Lois Nadian Smith nació el 12 de septiembre de 1940. Hija de William Ray Dodd y Dolly Tennyson Dodd, en lo que se cree fue el noreste de Oklahoma. Creció junto a al menos un hermano, Finis Ray Dodd, en una familia arraigada en esa región. Aunque no hay registros exactos sobre la escuela que cursó, los anuarios escolares de finales de los años 40 y principios de los 50 incluyen menciones de chicas con el nombre Nadine, por lo que es probable que asistiera a un instituto rural en Oklahoma. Durante su juventud recibió un apodo que resultaría profético: Min Naen, la malvada Naen. Un apodo que la seguiría por décadas y que resonaría más tarde en juicios y reportajes. Con los años, Lois se casó y cambió su apellido a Dodd y luego a Smith, al casarse con el padre de Greg. A los 45 años era una figura imponente en su pequeña comunidad de Salisaw. No por su simpatía, sino por su mal carácter. Vivía en una caravana deteriorada, rodeada de amigos que bebían sin parar. Su vida era un ciclo de pobreza y supervivencia. Divorciada, luchando por mantenerse a flote, había una sola cosa que la sostenía: su hijo Gregory. Para Lois, Greg lo era todo, su único hijo, su mundo entero, y estaba dispuesta a protegerlo a toda costa, incluso con violencia. Cuando empezaron a circular rumores sobre Greg, que vendía drogas, que tenía armas robadas, Lois no vaciló, sacó las garras. Cualquiera que amenazara a su hijo ya estaba sentenciado. James Gregory Smith nació en 1963 o 64. Tenía 18 años en el momento del asesinato. Era el único hijo conocido de Lois. Ese 4 de julio, Greg y Lois recogieron a Cindy Bailey de un motel cerca de Tahlequah. Supuestamente, Cindy había amenazado a Greg en algún momento. Cindy K. Bailey, de 21 años, era joven, inquieta y atrapada en una vida turbulenta. Atractiva pero problemática, se movía entre los bajos fondos de Tulsa, en una niebla de drogas, caos y amores tóxicos. Su breve y conflictiva relación con Greg Smith fue más una colisión que un romance. Compartieron pastillas, peleas y malas decisiones. Cuando Cindy decidió alejarse, surgió un rumor, que había hablado con la policía sobre los delitos de Greg. Era solo eso, un rumor, sin pruebas, sin confirmación, pero para Lois fue traición. Y eso fue suficiente. Desde hacía tiempo, a Lois no le agradaba Cindy. La consideraba manipuladora, indigna de su hijo. El rumor encendió el odio, alimentó la paranoia. Varios amigos de Lois notaron que estaba inquieta. Sus constantes comentarios sobre Cindy eran cada vez más oscuros, más agresivos. Hablaba de darle una lección. La mecha estaba encendida. La mañana del 4 de julio, Cindy salió del motel sin saber que estaba siendo vigilada. Lois, Greg y otra mujer se detuvieron frente a ella en un coche. Le dijeron que querían hablar, aclarar las cosas. Cindy aceptó.
El viaje comenzó en silencio, pero pronto el ambiente se volvió tenso. Lois se giró hacia Cindy y comenzó a interrogarla. Las preguntas eran rápidas, las acusaciones aún más. En algún momento, Lois perdió el control. Se abalanzó sobre Cindy en pleno coche y comenzó a estrangularla. La furia explotó sin freno, apuñaló a Cindy en la garganta, pero Cindy aún seguía con vida. No la llevaron a un hospital, no la abandonaron al borde de la carretera, siguieron conduciendo. Su destino, Gans, una pequeña y olvidada localidad donde vivía el exmarido de Lois. Al llegar, Lois llevó a Cindy al interior de la casa, sangrando, aterrada, malherida, y entonces comenzó la ejecución definitiva. Lois tomó una pistola calibre 22. Sin dudarlo, disparó 1, 2, 3 veces. 9 disparos en total. En el pecho, en la cabeza, en la espalda. Cuando se quedó sin balas, fue Greg quien recargó el arma para ella. Su hijo. Sus manos pasaban las balas. Las de su madre apretaban el gatillo. Cindy se desplomó, rota, muriendo. Pero no terminó ahí. Lois se abalanzó sobre ella, le gritó encima y en un último acto de brutalidad le pisoteó el cuello. Eso no fue solo un asesinato, fue una advertencia, un castigo, una declaración. La mujer a la que apodaban Min Naen había decidido que Cindy debía morir y nadie la iba a detener. Cindy Bailey desapareció aquel 4 de julio. Cuando no regresó al motel ni llamó a nadie, el miedo se extendió. Había dicho con quién iría. Múltiples testigos recordaban haberla visto subir a un coche con Lois, Greg y otra mujer. Al día siguiente, el cuerpo de Cindy fue encontrado en la casa del exmarido de Lois. La noticia se esparció rápido. En un lugar tan pequeño todos hablaban. Vecinos oyeron disparos esa tarde. Un hombre local dijo haber visto un coche como el de Lois aparcado fuera. Otro escuchó a una mujer gritar. Cuando la policía llegó, no encontró misterio, solo horror. La sala de estar estaba empapada en sangre. Cindy yacía sin vida. Tenía múltiples disparos, moretones y heridas por todo el cuerpo. El lugar mostraba signos de lucha, pero también de intención. Esto no fue un arrebato, fue personal. Las autoridades no tardaron en señalar a Lois y Greg como los principales sospechosos, no solo por los testigos ni por la escena, sino porque ninguno de ellos negó haber estado con Cindy. Lois, sin rodeos, dijo: «Sí, la maté. Iba a hacer que mataran a mi hijo. No se detenía». Greg, apenas un adolescente, confesó haber estado allí, y también que recargó el arma para su madre. La policía encontró la pistola calibre 22, los casquillos, la ropa ensangrentada. En menos de 48 horas, el crimen estaba resuelto. Una de las detenciones más rápidas en la historia del condado de Sequoia. Pero el juicio solo estaba comenzando. Desde el momento en que se descubrió el cuerpo de Cindy Bailey, el camino hacia los culpables fue directo, obvio e irreversible. No pasó mucho tiempo hasta que el caso Estado de Oklahoma contra Lois Nadian Smith captó la atención, primero local y luego estatal. El juicio comenzó en 1983 en el condado de Sequoia. En la sala del tribunal, los reporteros se agruparon. La fiscalía llegó con lo que describieron como un caso claro y contundente. No había ambigüedad sobre quién había apretado el gatillo. No había dudas sobre la secuencia de los hechos. Lois había admitido el asesinato durante los primeros interrogatorios. Pero el objetivo del Estado no era solo demostrar que Lois Nadian Smith había matado a Cindy Bailey. Era probar que lo había planeado con antelación, que había sido un acto deliberado, premeditado. La fiscalía argumentó que aquello no fue un arrebato, ni una pelea fuera de control. Fue violencia cuidadosamente calculada. Presentaron al jurado un relato detallado. Lois había recogido a Cindy bajo engaños, supuestamente para hablar. Luego la agredió en el coche. Y finalmente, completó el asesinato dentro de la casa de su exmarido en Gans. Hablaron de la escena del crimen. Una joven acorralada en un sillón reclinable, sangrando, herida, acorralada. Le dispararon una vez, luego otra y otra. Su cuerpo se desplomó mientras recibía el golpe final. El jurado vio las fotos de la autopsia. Heridas de bala en el pecho, la cabeza, la espalda, el cuello cortado. Signos de lesiones por arma blanca y por golpes. Uno de los disparos finales entró por su rostro a quemarropa. El fiscal principal lo resumió así: fue una ejecución disfrazada de protección maternal. Testigos hablaron sobre la dinámica familiar.
de cómo Lois protegía a su hijo con uñas y dientes, de cómo despreciaba abiertamente a Cindy en las semanas previas al asesinato. Amigos y conocidos describieron un ambiente cada vez más tenso. Algunos recordaban amenazas. Una persona incluso testificó que Lois había dicho que deseaba que Cindy desapareciera. Entonces surgió el apodo, Min Naen. No era solo un recurso dramático, se convirtió en una pieza clave del retrato psicológico. Excompañeros de escuela, ya adultos, subieron al estrado y confirmaron que ese apodo no era nuevo. Contaron que Lois, desde joven, había sido impulsiva, irritable, dominante, que no toleraba contradicciones. La fiscalía usó todo eso para pintar una imagen. Aquello no era una reacción impulsiva. Era el resultado de décadas de resentimiento, dominio y necesidad de control. La defensa optó por otro camino. Su estrategia no fue negar lo ocurrido, fue justificarlo. Sí, dijeron, Lois apretó el gatillo, pero lo hizo porque creía que su hijo corría peligro. Aseguraron que Cindy Bailey había amenazado de muerte a Greg, que tenía vínculos con personas peligrosas, que Lois, acorralada, reaccionó por miedo, no por odio. Recordaron al jurado que Lois no tenía antecedentes penales, que era madre, no asesina, que el incidente, aunque trágico, no fue malicioso, sino producto de una desesperación mal dirigida. Llamaron a Greg como testigo. Su testimonio fue confuso, apagado. Admitió haber estado allí, admitió haber recargado el arma. No trató de detenerla, pero también dijo que creía que Cindy era una amenaza, que su madre solo trataba de protegerlo. Sin embargo, sus palabras no bastaron para contradecir los hechos. Se habían disparado 9 balas. Cindy había sido apuñalada en la garganta antes del tiroteo. Su cuerpo mostraba signos de golpes, de violencia extrema. Y su muerte no fue inmediata. El forense fue claro. Fue una muerte prolongada. Y lo más condenatorio, Lois no intentó escapar, no trató de esconderse. Cuando la interrogaron, habló sin rodeos. «Yo la maté», dijo. «No iba a dejar que lastimara a mi hijo». Los alegatos finales elevaron la tensión. La fiscalía lo llamó justicia por mano propia alimentada por la rabia. Le dijeron al jurado que si las creencias personales bastaran para justificar un asesinato, entonces nadie estaría a salvo, que la ley no se basa en impulsos ni suposiciones, sino en hechos, y los hechos eran ineludibles. Lois atrajo a Cindy, la torturó y la ejecutó. Tras pocas horas de deliberación, llegó el veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Cuando el juez leyó la sentencia, muerte por inyección letal, Lois no lloró, no se derrumbó. Greg Smith fue juzgado por separado. También fue condenado por asesinato en primer grado como cómplice. Recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Su actitud en el juicio fue más distante, más fría. La sentencia pesaba, pero fue liberado en 2009, tras cumplir 27 años. Y así, la sala se vació. Los flashes desaparecieron, pero la historia de Min Naen no había terminado, porque aunque el jurado había dictado justicia, el estado de Oklahoma se preparaba para una larga espera. Lois Nadian Smith pasaría 18 años en el corredor de la muerte, apelando, escribiendo, rezando, mientras el nombre de Cindy Bailey solo sobrevivía en fotos y recuerdos. Lois ingresó en la penitenciaría estatal de Oklahoma, una mujer de mediana edad condenada a morir por inyección letal. Pero su ejecución no llegaría pronto. Pasó casi 2 décadas en aislamiento, tras puertas de acero, en la unidad femenina del Centro Correccional Mabel Bassett. Mientras el mundo exterior seguía avanzando, el tiempo en su celda se detenía. Sus abogados presentaron múltiples apelaciones. Alegaron que el juicio original no fue justo, que el uso reiterado del apodo Min Naen influyó al jurado, que su confesión se tomó sin la presencia de un abogado, que la ejecución sería un castigo cruel e inusual. Uno por uno, sus recursos fueron rechazados. El Tribunal de Apelaciones Criminales de Oklahoma revisó el caso y confirmó la condena. Los tribunales federales hicieron lo mismo. Incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a intervenir. Finalmente, el 4 de diciembre de 2001, después de 19 años de recursos, llegó el momento inevitable. Lois caminó con firmeza. Su rostro era una máscara impenetrable. Testigos, abogados, un consejero espiritual y la familia de Cindy observaron en silencio. El equipo de ejecución actuó con precisión. Colocaron las líneas intravenosas para la inyección letal.
A las 21:13 comenzaron a fluir los químicos. A las 21:21 el director de la prisión declaró que la sentencia había sido cumplida. Lois estaba muerta. Frente a la familia de Cindy, las últimas palabras de Lois fueron mesuradas. Lo siento por el dolor y la pérdida que causé. Por favor, perdónenme. Deben perdonar para ser perdonados. Gracias, Jesús. Citó la Biblia. Se mostró arrepentida. Se aferró a la fe. Pero su tono sereno no podía borrar la brutalidad de su crimen. Su última cena fue sencilla. Costillas a la barbacoa, aros de cebolla, pastel de fresa y plátano y limonada de cereza. Un consuelo fugaz antes del final. No hubo lucha en sus últimos minutos. Solo el lento desvanecerse de una mujer cuyas acciones dejaron cicatrices en dos familias. La ejecución de Lois cerró un capítulo, pero dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Puede el arrepentimiento redimir a una asesina? ¿Un perdón borra el dolor de una familia? Para Cindy Bailey, la justicia llegó tarde. Su vida fue arrebatada en una caravana. Su dignidad destruida por la venganza de una madre. La historia de Lois Nadian Smith es un recordatorio escalofriante. Cuando el amor se distorsiona por el control, puede convertirse en una fuerza mortal. Y las secuelas nunca desaparecen.